Muy buenas tardes, Ricardo. Qué bonito llegar a este teatro, qué bonito que la gente te reciba con este entusiasmo y qué bonito hablar de este libro que ya lleva una corta andanza, pero nutrida. Antes que nada, ¿cómo estás? Muy, muy contento de estar aquí en Querétaro, de estar contigo, de estar con quienes viven en esta ciudad, en este estado y quienes han venido a otros lados a disfrutar el Javi Festival. Nos hemos echado ya un par de eventos y la verdad es que el ambiente y las vibras son extraordinarias. Y pues sí, es un privilegio. Luego uno escribe libros solamente por el pretexto que significa poder venir a espacios como este, tener estas conversaciones. Los autores dicen eso. Normalmente los autores sufren un poco la promoción y el estar en esta locura. Pero yo creo que sí se nutre, ¿no? Un autor de lo que luego ese libro que uno pensó de determinada manera ve cómo ha ido caminando y ha tenido sus propias ramificaciones. ¿Sí te ha pasado ya? A ver, un libro es una carta que uno le escribe a una desconocida, a un desconocido. La presentación y las conversaciones son lo que te devuelven después de esa carta. Entonces, desde luego que es la parte más gozosa de la escritura. Me encanta empezar con esa reivindicación epistolar, porque en este mundo de comunicación inmediata pareciera que las cartas no tienen sentido. Ahí les va, la carta de fabricación. Tengo que confesarte, Ricardo, dos cosas. Una, wow, me dejaste sin dormir como una semana hasta que agarré bien y lo tomé como ficción. Fíjate, a mí me ayudó a sobrellevar la historia, pensar que estaba teniendo un thriller, así como una novela policíaca, porque al principio me daba miedo hasta meterme en la cama. Yo lo escuché en audiolibro, entonces tenía así los audífonos en la noche y todo el rato me miraba así para todas partes. Me sentí como perseguida y desalmada, desvalida, leyendo este libro. Y luego me pasó otra cosa. Yo cuando publiqué que iba a estar aquí contigo, pues recibí lo que me imagino que tú recibes todos los días y me di cuenta de lo polémico que es todavía este caso 20 años después. Googleé y vi que del caso se dice todavía una sola versión de los hechos, falta mucho de la otra y por eso celebro también que tu libro esté al alcance de todos y los que se quieran enterar de las otras versiones para construir una verdad que a uno le acomode más. Mi primera pregunta es, ¿qué miedo? No es una pregunta, pero ¿qué miedo? ¿Sentiste tú como autor el miedo del ciudadano de verse tan desprotegido ante la realidad? Porque si eso le pasa a alguien, nos puede pasar a cualquiera y no sé qué tan posible sea que la verdad luego salga a la luz. Este libro que va mucho de verdad, mentira, corrupción, justicia, injusticia, inocencia, bla, bla, bla. Fabricación, que además es un gran título porque fabricar es construir a partir de elementos, algo más grande, pero si uno se va al diccionario más abajo pone inventar una historia para ser creída. Fabricar esta verdad que todos conocemos y de la que todos parecemos tener una verdad, y tú vienes a poner un poquito el dedo en la llaga. ¿Por qué? Y habría que decir que uno de los síntomas de nuestra época, de los más preocupantes, es lo que llaman en inglés las noticias fabricadas, las fake news. Y esta es la historia de cómo se fabrican. Y hay que advertirlo, no son noticias mentirosas, erróneas, son noticias deliberadamente fabricadas para engañar. Insisto, es un síntoma de nuestro tiempo, pero ya en el 2005 estaban presentes todos los condimentos que hoy se expresan cotidianamente. Esto es reaccionar un poco a tres cosas que dijiste. Yo diría, la primera tiene que ver con la literatura. Y déjame fijar posición, porque en efecto una vez que uno levanta todos los tornillos y los clavos de esta fabricación, lo que uno encuentra dentro de esa caja no es en lo más mínimo agradable, porque es lo que vivieron las víctimas. Y es un horror indecible. Un horror que uno supondría solamente le pasa a esas personas que están allá lejos de mi vida, ¿no? El dolor ajeno. Y no es cierto. En una maquinaria injusta como la que nos rodea, nos puede pasar a cualquier persona. Y la literatura me sirve, o me sirvió en este caso,
para hacer una cosa que Italo Calvino menciona en un texto que les recomiendo mucho, de los últimos que escribió, que se llama 6 propuestas para el próximo milenio. Eran como recomendaciones a quien se dedicaba al oficio de la escritura. Y uno de ellos, lo que retoma es aquella metáfora donde Perseo necesita de su escudo para enfrentar a la medusa, ¿te acuerdas? Y ese escudo hace las veces de espejo. Si uno mira de frente al monstruo, te galvanizas. En cambio, si lo haces a través del espejo, puedes enfrentar la verdad y sobrevivir a ello. La literatura, dice Italo Calvino, es ese espejo que nos permite enfrentar pues algunas realidades que son enormemente crudas. No creo que una historia de este tipo, contada solo con la pluma del periodista, habría permitido profundizar en los abismos de esta historia, lo que hay dentro de esa caja. Lo segundo que te diría es que en efecto estamos en una época, también síntoma de los tiempos, de altísima polarización. No quiero agredir a nadie aquí, pero eso es lo que dicen el equipo que organiza las mañaneras. Si alguien no sabe qué es las mañaneras, luego les explico. Pero ese equipo que las organiza dicen, ahí viene el Chivas América. Si ustedes le van a otro equipo, pongan el otro equipo. Pero el Chivas América es no solamente la noticia fabricada, sino vamos a tensionar, vamos a polarizar, porque estamos en una época donde un insumo básico de la economía es la atención. La atención es un insumo económico, que además se monetiza, se consiguen votos. Entonces, polarizar permite jalar atención. Y este caso, el caso Cassés, el caso Ayotzinapa, otros de nuestra historia judicial reciente, es Chivas América. Yo nunca lo había sentido con tanta fuerza. A veces siento que voy cruzando un largo río que tiene como 2 laderas, 2 montañas inmensas, y vi cómo de pronto el libro en efecto fue leído y discutido por una de esas laderas, pero del otro lado no fue criticado, fue ignorado literalmente. No voy a dar el nombre, se encuentra en España, desde allá hace un programa de radio todos los días, que se refiere a mi persona como los que escriben libros. Es un gran adjetivo, ¿no? Soy de los que escriben libros. Yo ya nada más me refiero a él como los que no escriben libros, pero en una ignorancia completa de los argumentos del libro. Una ex amiga, que yo quiero mucho todavía, decía el otro día, no voy a leer el libro porque Ricardo se equivoca. ¿Cómo sabe que me equivoco si no va a leer el libro? Y en ese sentido es muy interesante el fenómeno en el que estamos metidos. Y bueno, déjame cerrar con el tema del miedo, porque sí es una de las preguntas cuya respuesta me ha resultado muy interesante. A ver, sí, cuando enfrentas a la medusa sientes miedo, solamente Perseo y su escudo, pues. La pregunta es, ¿qué haces con ese miedo? Y sí hubo que tomar una serie de medidas, de actitudes, de estrategias para gobernar ese miedo. Y esa fue la historia que a mí me tocó mirar. Se publica el libro y a los pocos días me escribe un amigo de Isabel Miranda. Mira, nos tardamos todos estos minutos para dar su nombre. También habíamos nombrado. Y me dice, él fue alguien que trabajó con ella. Y me dijo, hasta antes de leer el libro yo te detestaba. Eras el peor demonio, le estabas destruyendo la vida a mi amiga. Hasta que de pronto lee el libro y la fecha de la desaparición de Hugo Alberto lo hace que se caiga del caballo. No en balde se llama Pablo este señor. Y me dice, es que cuando Isabel me llamó para decirme que Hugo había desaparecido, no es la noche del 11 al 12 de julio de 2005, que es cuando ella presenta la denuncia. Dice, a mí me llamó 15 días antes y me dijo que una amiga, su hijo había desaparecido y que qué se podía hacer. Y que es especialista en temas de secuestro, le empieza a decir, pues mira, llama a la fiscalía, hace esto, hace otro. Me dice, yo le di las pistas de cómo fabricar el caso. Acto seguido, me dice, yo la vi hace 1 año y medio. Y estaba aterrada de ti, convencida de que López Obrador te había pagado para que destruyera su vida. Había aprendido las mañaneras porque ahí López Obrador me estaba justamente atacando durísimo un par de ocasiones. Pero bueno,
convencida. Y entonces descubrí una cosa. El miedo es una energía que corre al menos en dos vías. Conforme yo goberné mi miedo y empezó a declinar, su miedo comenzó a subir. Y cuando se cruzaron, la historia cambió. Yo no lo supe hasta ahora, pero creo que es una buena lección para cuando tenemos que enfrentar una cosa difícil en este país. Gobernar nuestro miedo, porque esa es la única arma que tenemos para que el miedo de los que sí tienen que tener miedo surja, emerja y los limite. Porque Isabel no conoció ningún otro límite excepto el miedo y eventualmente la muerte. Nunca pensé yo que hoy descubriría que tu libro es de autoayuda, pero me voy con esa tarea pendiente porque todos hemos escuchado el caso Wallace. Todos vimos aquellos espectaculares que de repente inundaron Periférico en la Ciudad de México y de repente pues no sabíamos bien qué estaba pasando. Yo que vivía en este país y que ya estaba yo pendiente de las noticias y todo, te podría decir que había muchas cosas que yo no sabía y era de las que consumía los noticieros y leía y escuchaba y bla, bla, bla. Pero realmente tu manera de reivindicar el periodismo en este libro también me parece muy pertinente porque hoy cualquiera podemos ser periodista y podemos contar algo, nuestra versión, lo que estamos viendo, podemos usar filtros, podemos agrandar o reducir la imagen que se está viendo, pero tú haces una reivindicación de ir, preguntar. Aquí tienes el testimonio de un albañil. Tienes el testimonio de una amiga, de una vecina, de una persona que estaba en la cárcel donde estaban pasando cosas, del custodio. Es decir, esa parte del periodismo que estamos un poco perdiendo, ya me dirás tu punto de vista, tú que sí eres periodista y que estás desde dentro, me pareció muy bien armado porque pareciera un libro de literatura, pero en realidad es un reportaje amplísimo y además muy bien estructurado, porque yo decía, yo no sé qué haría con tal cantidad de datos para ordenarlos. Y creo que tu manera de hacerlo, sí un poco cronológico, evidentemente, pero no es obvio, no sigues de 12 de julio, 13 de julio, 14 de julio, lo podrías haber hecho. Y sin embargo, tu manera de plasmar ahí a todos los personajes era una manera de engancharte. Y yo te decía antes, yo lo viví como si estuviera un thriller, estuviera siguiendo una serie policíaca. Realmente va a sonar horrible, pero es entretenido. El periodismo está de capa caída. ¿Qué hiciste tú conscientemente para decir, igual sí había que hacer esto? A ver, lo primero que me atrevería a decir es que este tema no encuentra en automático un género literario para ser abordado. Yo digo que en todo caso lo que hay que hacer es un transgénero. Y solamente así, digamos, puedes abordar una materia tan complicada. Ahora, si me fuerzas a encontrar cuál es el género, yo diría, no sé cuántos libros hay, así han de ser poquitos, pero hay más de uno. El género sería antificción. ¿A qué me refiero? Aquí hay una persona, no les voy a echar a perder el final, quienes lo leyeron lo tendrán más claro, pero esta es una historia de ficción con guión, como una película, con casting para poner a las víctimas como victimarios, con evidencia fabricada, pero es un guión de ficción y tiene autora o autores, porque probablemente Hugo Alberto participó, por lo menos en el principio, en la hechura. Mi tarea es, como si decía hace un momento, fuese un ataúd, levantar cada uno de los clavos. Por eso es antificción. Mi trabajo es de antificción, es destruye la ficción que está puesta ahí. Ahora, descubrí, no es que no lo supiera, pero fue un goce descubrir cómo la verdad es una materia que se distribuye socialmente. Es una mentira que tú o que yo, que Isabel o el presidente Calderón o quien fuera tuviera la verdad. La verdad de este caso estaba en la sociedad donde habitamos, en la misma sociedad donde aparecían los espectaculares, en la misma sociedad donde Isabel Miranda tomó el micrófono y habló con la prensa.
Cuando empecé a publicar los primeros hallazgos, ya no los que habían trabajado periodistas antes de mí, sino hallazgos propios de mi investigación, empecé a darme cuenta que era como agitar el árbol y ver caer los frutos. Porque había alguien que me contactaba por Insta, por Face, ¿no? Me decía, tengo una piececita de información. Les cuento una, pero son cientos de ejemplos. Un día me escribe una chica y me dice, oiga, le quiero contar a mi mamá, que se enamoró de un señor, pues que no era tan bueno, pero él es muy bueno y nos quiere mucho y está muy arrepentido de lo que hizo. Y decía, ¿qué os me va a contarla? No es del asunto. Ya seguía yo avanzando. Fue subdirector de la prisión de Islas Marías y a él le tocó ver cómo llegaron los torturadores de Brenda Quevedo, cómo la llevaron a la caseta de la Marina, cómo regresó ahí, evidentemente torturada y violada por 5 individuos, y cómo tuvieron que ocultar ese hecho atroz. Y él quiere hablar con usted. Y si ustedes revisan mi archivo, dice Chololo. Chololo es un restaurante que está a 1,5 kilómetros del aeropuerto de Guadalajara. Volé a Guadalajara, bajé, fui al Chololo, hablé con él, nunca supe cómo se llamaban esas personas, grabé, recolecté y luego cotejé con toda la información que yo tenía. De esta les puedo contar muchas historias, la mayoría con nombre y apellido. Pero mucha gente quería contar. Si eso pasó antes de publicado el libro, no les cuento de las que me he enterado después de publicado el libro, porque se agitó mucho más. Y en ese sentido es que puedo hacer la diferencia ahora con mucha naturalidad de qué es periodismo y qué es insumo periodístico. No cualquiera puede hacer periodismo, pero es una ventaja que las personas puedan acercarnos o conectar para entregar piezas de verdad, y nos toca a nosotros periodistas, armar esos pedazos de verdad que como rompecabezas están distribuidos. ¿Cuántos de los fenómenos que hoy nos acosan, nos dañan, nos provocan miedo, podrían resolverse si cerráramos las redes de la información, que entre la gente de bien, porque la hay, pudiésemos compartir no solo información, sino actuación? Y en ese sentido, este es un libro, lo tengo que decir, que no estaría ahí, no solo por el expediente y por estas entrevistas, sino por todas esas personas a las que tengo que agradecerles, que tuvieron el coraje, a veces de dar su nombre y a veces no, para entregarme esa información que está hoy en el libro y que yo supongo que en lo que venga después no será otro libro, será otra forma de comunicación, va a estar... La serie, el documental. Oye, Ricardo, pero yo me quedé pensando en por qué nos fue tan fácil creer a la señora Wallace, y me quedé pensando si no es una especie como de necesidad que tenemos de creer en el poder corrupto, la justicia no existe, todo lo que ya sabemos, y de repente aparece una ciudadana como clamando justicia, tomándosela por su mano, pero a la vez haciendo como de Robin Hood casi. Y creo que era esa necesidad de creer que había ese poder en nosotros de yo también puedo ser alguien que defienda la verdad, y mira hasta dónde ha llegado ella y hasta premios le han dado. ¿No era un poco nuestra necesidad de sentir que había una puerta abierta para el ciudadano común y corriente, y por eso nos fue tan fácil ponernos en el aplauso? Bromear un poco. ¿Me estás preguntando por qué en Ciudad Gótica admiran tanto a Batman? ¿O porque mira, en la Batman Segunda por lo Guerra... menos tenía una capa, se le llamaba de una manera muy eficaz, no sé. Yo lo que diría es, así como los libros de autoayuda te dicen que hay que tener cuidado de tus deseos, peor miedo hay que tener de los deseos que se comparten. A ver, vámonos en el regreso del reloj hasta principios del 2005. Ese año ocurre en mayo la marcha de personas vestidas de blanco en contra de una serie de bandas de secuestradores. ¿De qué tamaño era el problema del secuestro en México? De cada 100 pólizas que se cobraran en el mundo por seguros relacionados con secuestro, 25 se cobraban en México. Es una cosa, una enorme barbaridad.
Se acordarán de Vicente Fox, habría llegado en el 2000 a la presidencia y ya nos había pasado pues lo que pasa cuando uno se vuelve adulto, ¿no? La decepción. La democracia no era lo que pensábamos, ese señor no era el que iba a transformar la realidad, en fin, estábamos en esa lógica. Los partidos ya desde entonces pues no habían hecho una gran diferencia. El México del 99 y el México del 2005 se parecían mucho. Y en ese sentido un gran desencanto por la política. En ese momento se presenta alguien que entiende bien lo que está pasando. O sea, la capacidad de escucha y de entendimiento social de Isabel Miranda, dedicada a la publicidad. No se les olvide que su empresa se llama Showcase, el caso que es un show. Así se llama su empresa. Entiende muy bien a esa sociedad. Y entonces lo que hace es presentarse, uno, como la madre coraje. Escuchaba a Almadelia Murillo ayer hablar de las madres desaparecidas y algo que me pensaba mientras la estaba escuchando, ¿no? En este texto suyo recientemente publicado, y pensaba, qué miserable es que haya una persona que haya cometido la impostura de hacerse pasar por una madre de persona desaparecida. En un país con tantos miles de desaparecidos, hacerte pasar, simular ser la madre de uno de ellos, es una de las peores imposturas que se pueden tener. Pero en ese momento no sabíamos que era una impostura. Madre coraje, sociedad civil, valiente, y luego dispuesta a decir en voz alta lo que muchos pensaban en voz baja. Hoy casi todo el mundo lo dice en voz alta, entonces no. Pena de muerte para secuestradores y todos los demás, castración para presuntos violadores, ejército en las calles. A ver, toda la doctrina Bukele, uno lo encuentra en 2005 en voz de Isabel Miranda y lo que aplaudíamos era ese discurso. Hoy lo llaman de derecha, radical. No, ya es promedio. Es Trump con los campos de concentración donde está mandando a las personas migrantes, es Gaza y Netanyahu, ¿no? Es Erdogan en Turquía, es Putin en Rusia. Es decir, el mundo entero, no es que conociera a Isabel Miranda, pero ella sí fue una adelantada de este discurso de demagogia punitiva que tuvo gran triunfo y que es lo que la levanta, la ensalza. Y finalmente, un último detalle. Felipe Calderón, recordarán que no sabemos si ganó o perdió la elección presidencial, pero en cualquier caso fue por poquito, lo cual implica que tenía un gran déficit de legitimidad, el haya sido como haya sido famoso. Y en ese momento se presenta una mujer pues con una cuenta de banco, y no hablo solamente de dinero, sino una gran legitimidad social por todo esto que les acabo de contar, y entonces tiene un acuerdo. Él le dijo, te entrego las llaves del Estado mexicano a cambio de que tú me prestes tu jorongo de legitimidad. Es decir, que tú digas en voz alta lo que yo pienso en voz baja. Particularmente en el tema del ejército, ella se volvió cercanísima a las Fuerzas Armadas. Y ese intercambio es el que le permitió a Isabel Miranda pues abrir las llaves de las prisiones y torturar personas. Fue la que le permitió darle instrucciones a Genaro García Luna o al procurador entonces. Fue el que le permitió nombrar a casi todos los personajes que luego formaron parte de las comisiones antisecuestros. Es lo que le permitió crecer una empresa que era relativamente importante a una de las más importantes de publicidad comercial. Es decir, ese fue el acuerdo. Y mientras tanto, los medios de comunicación, necesitados de rating, la llamaban a ella todo el tiempo para hablar de su caso y de cualquier otro caso. Y en sentido inverso, ignoraron cualquier disidencia en las voces que se atreviera a nombrar hechos contrarios. Esa es la cocina de la fabricación. Y yo lo que ruego es que este ejercicio para revelar esa ficción nos vacune un poco, nos alerte hacia adelante cuando nos presente noticias evidentemente fabricadas, para las cuales en aquel entonces no estábamos todavía capacitadas para descifrar. Para cuando venga la siguiente, porque se ve que esto no va a acabar aquí. Solamente ese año ya habías nombrado al caso Cassette, que también fue muy mediático.
Pero a mí, Ricardo, cuando te decía miedo, también me planteaba este miedo de un daño colateral que uno puede deducir, puede sonar obvio, pero que en tu libro se ve reflejado y plasmado de una manera asombrosa y espeluznante, que es las consecuencias para las familias de los acusados, sean culpables o no, porque recordemos que todos están en la cárcel sin una sentencia, 20 años después, pero lo que les ha pasado a los padres, a los hermanos, a los hijos, toda la gente, todo el entorno que se ha tenido que ir a vivir fuera, que han perdido sus empleos, que han tenido que cambiarse de casa, toda esa consecuencia por señalar a alguien, y lo fácil que es, no, lo difícil que es construirse una reputación, lo fácil que es echarla abajo y lo imposible que es salirse del fango, aunque sea mentira. Hay una imagen de Steinbeck que viene a cuento de lo que estás diciendo. Cuando la Segunda Guerra Mundial, Steinbeck estaba pues, muy preocupado porque Estados Unidos ineluctablemente iba a volverse parte del conflicto. Hace un viaje con un amigo suyo, Rickety, por la península de Baja California, recolectando anémonas. Y ahí empieza a soltar la pluma. Y una de las ideas que tenía en la cabeza es que en esa conflagración planetaria, los seres humanos éramos una pequeña parte de arena, o para ponerlo más claro, una perla de arena en medio del océano. De ahí viene la perla de Steinbeck, por cierto. Esta historia me recuerda a Steinbeck todo el tiempo, porque esas víctimas a las que te refieres son pequeños granos de arena en un universo inalcanzable que les rebasa. Me decía Brenda Quevedo recientemente, hasta que leí el libro entendí no solo qué me pasó, sino cómo yo estaba en medio de una trama que me rebasaba por mucho. Lo mismo me sucedió a mí cuando empecé a tejer la trama. Y en esta lógica sí te diría, y es muy importante aclararlo, y por eso te agradezco la pregunta, no solamente son 6 víctimas. Tengo en mi haber entre 35 y 40 personas cuya vida estalló, se hizo pedazos por este encuentro oceánico, digamos, de los poderes. Está el caso de ella, de Brenda Quevedo, que en efecto venía regresando de Inglaterra, le gusta un muchacho guapo, Jacobo, que inmediatamente señalado por la señora Wallace, su principal pecado era haber sido amigo de Hugo Alberto, principal pecado, y ella la novia de Jacobo, un Jacobo distante a tal punto de Hugo Alberto que ni siquiera a ella le tocó conocerla. ¿Cómo ocurrió que de pronto tuvo que cruzar la frontera, esconderse en Kentucky, ser perseguida, ser repatriada, ser 2 veces torturada, y hoy lleva 17 años, casi 18, privada de la libertad, sin sentencia en primera instancia? Lo mismo que Jacob. Están las otras 3 personas, 2 hombres, acusados de son los que descuartizaron a Hugo Alberto, porque eran doctores y pues de doctores no tenía nada. Y César Freire, cuyo delito, todavía no es delito en México esto, pero a él se lo imputaron, es haber sido policía. Esa es la prueba contundente de que además tú mencionas que es al que peor le ha ido. Sí, la narración que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos es que un helicóptero aterrizó en la prisión donde se encuentra, se lo llevaron, lo amarraron de los pies y lo dejaron colgando hasta que perdió el conocimiento. Por esto digo que le entregaron las llaves de las cárceles. Hacer una cosa así, necesitas tener un enorme poder para lograrlo. Nos podríamos quedar ahí y la verdad, dar la batalla para que se haga justicia. Ya Juana Hilda González Lomelí encontró en junio la libertad, porque cuando la Suprema Corte se puso a analizar la pieza clave de este caso, que es su propia confesión, pues descubrieron que en efecto Juana Hilda no tuvo abogada cuando hizo esa confesión. 2, fue coaccionada física y psicológicamente, ¿no? Y 3, todo lo que narra es inverosímil con respecto al resto de las pruebas. Lo lógico es que ahora que su confesión se cayó, pues liberan a los demás, pero siguen en prisión.
Ahora, sumamos, dices, las otras víctimas. Me encantaría hablar nombre por nombre de las 40, pero déjame mencionar Vanessa Figueroa. Su delito, ser la vecina de la planta baja del edificio donde supuestamente ocurrió esta historia. Ella, valentona, echada para adelante, pues va y le dice a la policía cuando la visitan por primera vez, y luego va a la procuraduría y declara pues que todo es mentira, que esa noche no pasó todo lo que dicen que pasó, que su hijo de 10 años, que supuestamente fue testigo de los hechos, no durmió ahí, que ella se la pasó ligando con su vecino cubano del piso 2 en las escaleras y que por lo tanto nadie subió ni bajó y nunca pasó por ahí Hugo Alberto y Hilda tampoco, en fin, lo declara 3 veces. A la cuarta ocasión, uno revisa el expediente, cambia la versión y es una versión coincidente con la confesión de Juana Hilda. ¿Qué pasó en medio? Leticia Figueroa, su madre, me lo cuenta. Roberto Miranda, hermano de Isabel, la acusó por falsedad de declaraciones, la persiguió hasta una papelería, ahí en la papelería la golpeó, logró que la esposaran y se la llevaran a la cárcel por falsedad de declaraciones, la tuvieron detenida prácticamente 2 días amarrada, le advirtieron que no iba a volver a ver a sus hijos, hasta que la convencieron de firmar cualquier cosa, porque hay que decir que una de las formas como se convencen las mujeres en este país de firmar estas confesiones es amenazando con la vida de los hijos. Salió Vanessa de ahí, la mamá se la llevó al aeropuerto de Toluca, volaron hasta Monterrey, cruzaron la frontera con una visa falsa, le mandaron al hijo de 10 años poco después, pero Vanessa tenía un hijo de 11 meses que no ha vuelto a ver en estos 20 años porque el papá del niño, suponiendo que Vanessa era parte de la banda de secuestradores, se lo ha escondido a la fecha. Y esta es solo una de las 40 historias que podría contarles. Entonces, claro que no solamente son los 6 que más han sufrido, sino toda una porción de esa sociedad que estaba alrededor del edificio Perugino 6, cuya vida sucumbió como una perla en esa conflagración de océanos de la injusticia mexicana. Ricardo, 30,000 copias vendidas, 5 reimpresiones de una historia de la que todos creíamos tener ya todo resuelto. Y sin embargo tú cuentas todos estos detalles que uno no puede dejar de escuchar. No sé por qué, no sé qué nos atrae, como yo lo leía y decía, no puedo con esta descripción de imaginarme lo que uno teme que puedan pasar en las cárceles, pero ya verlo así, como tan enumerado, sí da vértigo. ¿Qué crees que la gente busca en esta historia? ¿Qué crees que la gente necesita saber? ¿Por qué este caso ha sido el relevante, habiendo tantos? Tú mismo lo elegiste, ¿no? Para sacar ahí todo esto. Llevas muy pocos meses a la venta y ya eres uno de los más vendidos en la editorial. ¿Qué crees que nos hace falta para perseguir en esto? Sé que ahora tú mismo lo dices, ¿no? ¿Cuánto mal nos ha hecho la ficción para la... ¿Cómo es? Sherlock Holmes le hizo mucho daño a las ciencias penales. A las ciencias penales. Y Hércules Poirot luego le ayudó. Pero tenemos un montón de series ahora de ficción que nos encantan. ¿Qué nos pasa al género humano? Porque además esto ni siquiera es ficción, o sea, esto no es como de lo cierras ahí y ya te vas a la cama y sigues durmiendo. Esto es el día a día que vemos en nuestras ciudades. Sí, decía hace un momento que estos textos que uno escribe es una forma, yo diría muy virtuosa, de conversación social amplia. Y virtuosa porque tienen mucho más densidad y complejidad que lo que ocurre en pantalla. Es que un día valdría la pena hacer la distinción con más precisiones. Pero lo que me ha pasado, sobre todo desde la publicación del libro, es que constato lo virtuoso que fue no ponerle Wallace al título del libro. Es una cosa conversada con mis editores muy desde el principio, a quienes por cierto tengo que agradecerles, entre otras cosas, que fueron muy duros en la crítica para que yo simplificara lo más posible
el arco narrativo, ¿eh? La relación con la editora y el editor es clave en esta historia. Pero bueno, regresando al tema, no es Wallace, porque si el libro se llamara Wallace, corremos al infantilismo de suponer que si removemos a Wallace de la ecuación, esto no va a volver a pasar. Ocurre mucho con el tema Genaro García Luna, ¿no? Quitemos a Genaro García Luna y esto ya no va a pasar nunca más. Y es infantil, porque esto es una maquinaria que produce injusticia. Por eso el caso Wallace, Cassés, Ayotzinapa, presunto culpable, se parecen tantos, Tlatlaya, Polet, porque en realidad es una forma de producir mentiras o de producir injusticia. Y aquí es donde el aprendizaje ha sido importante en, sobre todo, lo que ocurre con las presentaciones del libro, que ya rebasan las dos, por lo menos unas 20 y tantas, ¿no? Y siguen de aquí a diciembre. Y es que si este libro hubiese sido sobre la injusticia que se vive en los hospitales, probablemente la gente se habría acercado a contarme de un familiar que perdió un riñón porque no hubo servicios a tiempo, de un familiar que tuvo un paro cardíaco que no fue atendido a tiempo, etcétera, y estaríamos hablando de la injusticia del sistema de salud. Pero habría que juntar a muchas voces para poderla contar. Este libro me está permitiendo hacer lo mismo con el sistema de justicia, porque ustedes sabrán por qué vinieron aquí. Seguramente vinieron por ti, Laura, el libro, la señora Wallace, cada quien lo sabe, pero muchas personas que se acercan a esta conversación, lo que traen bajo el brazo es una historia parecida, quizá de otra dimensión, quizá con otras connotaciones, quizá no en todos los casos el presidente de la República fue cómplice de la arbitrariedad, pero a todos nos ha pasado que fuimos víctimas de una injusticia, gente que ha pasado tiempo en la cárcel injustamente acusada, vivió tortura, le tiene miedo a la policía, no creen los jueces, y entonces nos damos cuenta que estos casos nos permiten conectar, empatizar, tomar distancia frente a las decisiones fáciles, la demagogia punitiva, el voto popular para resolver este problema, ¿no? Es decir, te alejas del infantilismo. Y creo que en ese sentido ha sido muy importante para mí, no solamente corroborar, sino volverme parte de una batalla de muchas familias que hoy lo que quisieran es que pudieran escapar de la injusticia, de la garra, y sobre todo que no se repitiera en México casos como este tipo. Y la batalla todavía es larga. O sea, quien asuma que basta con la reforma judicial para que, como decía hace un rato con la señora Wallace, todo mágicamente se arregle, se está equivocando. La batalla comienza apenas ahora, y yo tengo la impresión de que estos casos, como le ocurre a los médicos cuando atienden una enfermedad, muestran como una tomografía muy potente dónde están las fallas del sistema. Están en el Ministerio Público, están en las fiscalías, están en los policías, está en el acompañamiento psicológico, está en la Defensoría Pública. Es decir, un caso como este y los demás que he citado son los que nos permitirían darle la vuelta, civilizatoriamente hablando, a la máquina de injusticia que nos acosa. Y por eso creo que vale la pena explorarlos, seguirlos, atenderlos con la mayor mirada posible. Silencio. No, bravo, claro que sí. Lo malo de ese libro, a pesar de que termina con, así como en las series, fulanito de tal siguió viviendo en tal, fulanita de tal tuvo 3 hijos y vivió en tal, tiene como ese recuento de la gente, cómo van, y todavía siguen sucediendo noticias, luego hablaremos de alguna. Pero sigue vigente el caso, siguen pasando cosas, sigue estando revisado y analizado. Pero ustedes, como decía Ricardo, se han atrevido a venir aquí, así que qué mejor que darles el micrófono para que puedan también intervenir, a hacer sus propias preguntas. No hemos querido develar mucho. Yo sí me quedé bastante asombrada del final, tengo que decirte. Tampoco lo conocía. Pero no se crean, hay sorpresas dentro del libro y de la historia, y seguirá habiendo. Sé que nos vas a contar alguna. Pero me gustaría que los micrófonos llegaran hasta ustedes, y Ricardo quiere escuchar de 3 en 3. Así que yo veo algunas
manos, así que voy a pedir por favor a la gente del teatro si pueden acercar los micrófonos y vamos a escuchar 3 preguntas seguidas y te voy a poner a ti a trabajar para responder las preguntas. ¿Qué les parece? Qué maravilla poderles ver el rostro, es que estamos a oscuras. Y que no estén llorando. A ver, ¿quién se atreve a hacer la primera? No sé dónde están los micrófonos, así que me van a tener que decir usted. Ahí hay uno, ¿dónde hay otro? Aquí. ¿Ahí tienes un micrófono tú? Bueno. Ah, pues tiene que llegar un micrófono. Y, bueno, aquí. Bueno. Aquí. Y ahora te damos a ti. Si no hubiera inconveniente, les agradecería mucho para identificarles que me digan su nombre antes. Carlos. Nada más, Carlos. Sí, estoy aquí a tu derecha. ¿Podrías hacer así? Ah, eso es. Gracias, Carlos. Sí, bueno, me tocó el micrófono por casualidad. La pregunta sería, ¿lo ves como surrealismo mágico lo que está sucediendo? ¿Es tal vez una historia de misterio? ¿O es que somos así los mexicanos? ¿Cómo nos conducimos? ¿Es parte de la historia de México? ¿Cómo hemos llegado a este momento? Y lo que tú decías sobre la nueva manera de hacer justicia, no sé si va a ser una nueva manera de hacerla o de mejorarla, pero ¿en qué estamos metidos? ¿En qué momento sucedió? ¿Crees que vaya a empeorar esto? Gracias, Carlos. Siguiente micrófono. Está ahí, por favor. Ay, buenas tardes, Natalia. Yo escribí mi pregunta para ser más clara. Yo creo que la historia suele repetirse y con todo lo que sabemos ahora y con las herramientas de comunicación actual, ¿cree que nuestra sociedad es inmune a que surja otra Isabel Miranda? O, para ser más concretos, observe en el México de hoy alguna figura o caso que se esté utilizando, alguna estrategia similar a la de este caso, como la construcción de una verdad mediática a través del victimismo y la estigmatización. Gracias, Natalia. Y una última, por favor. Aquí en primera fila tenemos a alguien que está levantando... ¿Las tengo que el micrófono? Ay, perdón. ¿Te llamas? Carolina. Carolina. Ahora vas tú. No te preocupes, no sé cómo te llamas, pero sí. Ok. La pregunta es, pues narran todo esto y describen todas estas cosas y para que no quede ese libro en chisme o morbo, la pregunta sería, ¿qué podemos hacer como sociedad para que eso pueda empezar a cambiar de alguna manera? Y te vamos a dar a ti la... Tienes una voz muy alta, muy grave y muy profunda. ¿Quieres decírnoslo desde ahí? ¿Cómo te llamas? Ricardo. Bernardo. Mi pregunta es si valdría la pena considerar abordar las cosas no tan gigantescas como esta. Digamos, este es el Godzilla. Pero las cosas más cotidianas, pero que están hechas de lo mismo. Tengo este caso. La ley, en este caso no es el presidente, es el Congreso, que le otorga facultades a un juez para sacar a un padre de familia de su casa sin ninguna prueba por el solo dicho de la esposa. Lo sacan de su casa sin nada. ¿Sí? Y entonces, que le haga como pueda. Para hacer el cuento corto, pasa el tiempo y esa señora que quería quedarse con la casa y con el hijo, abandona la casa y el hijo, porque no le importaba. Está hecha de lo mismo. Son casos pequeños que nos pasan a todos. A mí me pasó. Claro que sí, Bernardo, gracias. A ver, yo tengo la convicción, porque si no, no le dedicaría tanto tiempo de mi vida a este tema, que nuestra principal deuda como comunidad, como mexicanos y mexicanas, es con la justicia. Y necesito explicar un poco qué quiero decir. En realidad es una deuda con la verdad. La verdad, cuando no se define, provoca violencia. Y la prueba ahí está, ¿no? Si yo te robo 10 metros del lindero de tu casa y no hay forma de decir quién de los dos tiene razón, se va a provocar la violencia. Si hay un problema de custodia o de patria potestad, se provoca violencia. Si hay un pleito mercantil, se provoca.
y hemos estallado la manera de producir verdad. Por eso el miedo a las fabricaciones. Y cuando no hay verdad, hay violencia. Cuando no hay verdad, hay injusticia que provoca violencia. Entonces, déjenme refrasearlo. Nuestra principal deuda, y esa sí es de orden cultural, es que no hemos logrado producir formas para que la verdad se estabilice entre nosotras y nosotros, y ese, desde mi punto de vista, es la principal razón de la violencia que galopa. La verdad de decir dónde está la persona desaparecida, la verdad de determinar quién es el verdadero culpable de esta historia. Ahora, ¿por qué no hemos resuelto este problema? Porque la verdad es que corresponde a lo humano tener una crisis con la verdad y con la justicia. Pero ciertamente ha habido sociedades que han ido resolviendo este mecanismo y nosotros no. Ahora estoy obsesionado con 1596. Espero que les transmita esto. Yo sé que no son mi terapeuta, pero el Santo Oficio, la Inquisición, era un instrumento del poder de los dominicos, ni siquiera diría de la Iglesia, para apropiarse de los bienes de los otros. Y ahí se fundó el sistema de justicia mexicano. Ahora ustedes me dirán, oiga, pero también el español y no están tan mal como nosotros. Bueno, que ellos respondan, pero lo cierto es que el método sigue siendo muy similar. La justicia, no como una balanza de la justicia, sino como una espada del poder. No hemos logrado, para ponerlo en una sola metáfora, quitarle a la justicia la espada para dejarle la balanza. Y por cierto, esa espada es del poder político, que no está dispuesto a renunciar al uso de las pruebas, de las acusaciones, de los juicios, para imponer su voluntad. A veces también, muchas veces, del poder económico, y hay que decirlo, del poder mediático. Quien tiene la empuñadura de esa espada tiene la justicia a su favor, pero provoca la injusticia del conjunto. Y sí, mi pregunta es, si con los niveles de violencia que está viviendo este país, no le quitamos a la política la espada de la justicia para entregarle la balanza, lo que sigue es mucho peor. Y en ese sentido estoy convencido de que esa es nuestra tarea civilizatoria. Ahora, yo me pregunto si la reforma judicial, que cada quien se haga cargo de lo que pueda responder, le devuelve la balanza a la justicia y le quita la espada al poder político o no. Déjenme pensar que la justicia, como la balanza, es un conjunto de partes y de piezas, como mi reloj. Les hago la pregunta: cambiando la manecilla del segundero de mi reloj, ¿cambia mi reloj en algo? ¿Se vuelve una máquina mucho más eficiente? ¿O es un acto más de demagogia punitiva advertir que basta el voto popular para que mi reloj dé la hora cuando tiene que darla? Entonces sí vivo, la verdad, con desasosiego y hasta con resistencia, no porque defienda, después de hacer periodismo en temas de justicia, lo que había, sino porque viendo el diagnóstico, esta no me parece que era la mejor medicina. Es más, me parece que es un acto más de demagogia punitiva. Los jueces de este caso eran los obligados a desestimar la confesión de Juana Hilda porque fue obtenida mediante coacción, porque no hubo abogada defensora, porque era inverosímil. ¿Por qué no lo hicieron? Los jueces que recibieron denuncias de tortura, ¿por qué no las consideraron para desestimar esos testimonios? Los jueces que tuvieron las pruebas periciales, la gota de sangre que hacía match 100% con el padre no biológico de la víctima, tenía que haberse desestimado. ¿Por qué no lo desestimaron? Porque no había juez lo suficientemente valiente para decirle a la opinión pública mayoritaria: están equivocados. Por eso se dice que la justicia es antimayoritaria. Porque una cosa es nuestro estado de ánimo hoy y otra cosa será mañana, pero la justicia no puede cambiar como una veleta.
jueces son electos por el voto popular. Y si no dan las sentencias que se esperaría de ellos, hay un tribunal de justicia disciplinaria que puede castigarlos por no haber hecho lo que el poder esperaba. Claro que tengo mucho temor por lo que viene, mucho temor, sobre todo porque quienes tenemos el derecho a un juicio justo, no tenemos opinión al respecto. Tenemos vivencias, sufrimiento personal, anécdotas, pero nos falta entender mejor el mecanismo que produce mentira e injusticia para construir uno distinto. Y lo digo en el convencimiento de que ahora que quemaron la Bastilla, que le cortaron la cabeza a la señora Piña, perdón, a Luis XVI, cabe que venga Napoleón y arrase con todos, o cabe que aprovechemos la circunstancia para construir un sistema de justicia distinto. La única diferencia va a ser una sociedad vacunada contra la injusticia, vacunada contra la mentira y capaz de exigir un sistema de justicia distinto al que hemos tenido desde la fundación de este país a la fecha. Ahora, dice Bernardo, ¿qué hacemos con los casos que no son tan de relumbrón, tan de vidas ejemplares, como decían los libros de antes? A ver, los libros y los casos ejemplares sirven como resonancia magnética. Yo digo un poco como la piedra Rosetta, ¿no?, que nos permite traducir, porque pues todas y todos estamos enterados del caso Ayotzinapa, del caso Cassés, y a partir de ahí podemos discutir. Pero la realidad es que los casos que mayor atención merecen es en efecto el pequeño caso que hoy tiene a las cárceles de mujeres pobladas de inocentes, mujeres pobres a quienes se les arrancó una confesión igual que a Juana Hilda, amenazando a sus hijos, o porque se enamoraron del tipo equivocado, como fue el caso de Brenda, o porque las usaron de burreras para transportar droga. ¿Por qué están ellas en la cárcel, o los jóvenes que no tienen recursos para pagarse una defensa? ¿Por qué ellas? ¿Por qué ellos? ¿Por qué no tienen sentencia en primera instancia más de la mitad de los reos en este país? Porque el mecanismo de las autoridades para seguir siendo cómplices de la corrupción pasa por perseguir inocentes para proteger culpables. Me explico con lo que acabo de decir. Genaro García Luna visita Brooklyn, donde se le sigue un juicio. ¿Qué se demuestra en ese juicio? Que fue un gran policía para perseguir a los Beltrán Leiva y a los Zetas. Y gracias al ejercicio ejemplar que hizo, subió en el escalafón hasta volverse secretario de Seguridad y además funcionario mexicano queridísimo por los Estados Unidos. Mientras tanto, como en los juegos de las plazas con la bolita, distraía con esta mano y seguía siendo cómplice, amigo, socio del cártel de Sinaloa. Este es el mecanismo. Culpabilizo a una mujer, inflo mis cifras, meto a la cárcel, digo que son los secuestradores, esta es la falsa banda de Chalma, y de esa manera protejo los intereses de las verdaderas bandas de secuestradores y criminales. Ese es el mecanismo. ¿Qué me trae muy inquieto? Por mi trabajo periodístico estoy en suerte en un lugar donde doy las noticias diario. Y diario me anuncian que ya van 60,000 generadores de violencia. O sea, ya no son seres humanos, son como una bujía que genera violencia. Y yo me pregunto, ¿cuántos de esos 60,000 son realmente culpables? No tengo respuesta. Pero ya se me ocurrió un negocio. Si alguien se quiere asociar conmigo, les invito. Todos esos generadores de violencia fueron detenidos en flagrancia porque tenían armas del uso exclusivo del ejército, siempre hay cartuchos,
y metanfetaminas, algunas veces fentanilo. El negocio es el siguiente: voy a abrir una ventanita como donde le venden a uno alcohol en la noche, y entonces el policía me va a tocar y yo le voy a entregar un paquete con droga y armas del uso exclusivo del ejército para que detengan al siguiente generador de violencia. La flagrancia es una prueba de que no hay investigación en México y es un instrumento muy socorrido para agarrar culpables. El tema de la prisión automática: ya les sembré drogas, ya les sembré armas, y entonces los encierro durante 2, 3 o 17 años en lo que averiguo si son culpables o no. Y mientras tanto, la corte y los jueces manteniendo la prisión automática, la flagrancia, la confesión obtenida mediante tortura como el principal instrumento de justicia. Cierro a su pregunta: ¿esto va a continuar hasta que no haya un rechazo social robusto de exigencia para que sea la verdad, no la fabricación, y la justicia, no la injusticia, lo que prevalezca en el sistema alrededor del cual regimos nuestra vida cotidiana y tratamos de tener una coexistencia pacífica? Me encanta porque yo tenía miedo. Mi temor era que les pudiera contagiar yo de mi miedo inicial al leer este libro, y me encanta que no, que se vayan más contagiados con esta llamada a la acción y en sabernos que sí tenemos algo que decir como ciudadanos, que cada granito de esa arena de la que tú hablabas antes, pues también se puede utilizar para levantarnos. Se nos acaba el tiempo, Ricardo, pero yo quiero una última pregunta con la que no quise empezar, pero con la que sí quiero terminar. Después de todos estos años dedicados a este caso, a esta figura, me gustaría que nos dieras una definición. ¿Quién fue Isabel Miranda de Wallace? Hay una parte del libro que dice que en efecto fue una mujer muy cruel. Porque si en efecto al principio podría no entender por qué fabricó el supuesto secuestro y muerte del hijo, sabiendo que estaba vivo. O sea, el muchacho tenía 35 años, se vio con sus novias después de muerto, contrató un servicio de encuentros amorosos, no era Bumble porque no existía y no salió en OnlyFans, pero salió en Match.com, ¿no? Si bien iba a restaurantes, los mismos donde acudía, esta mujer insistía que lo habían descuartizado y lo habían matado. No fue por otra razón, sino porque lo quería proteger de un mal mayor. ¿Quieren saberlo? Página 523. Lo que pasa es que en el camino ella va ganando poder y se encuentra con lo que todos aquí intuimos, con un Estado que puede ser muy cruel. A su crueldad se sumó la crueldad del Estado. Y entonces ya no es posible distinguir dónde acaba la maldad de una persona y dónde comienza la maldad del conjunto. Cada una de las que estamos aquí aprendimos desde muy pequeños a tener límites que modulan nuestro comportamiento. Isabel no tuvo la suerte, para desgracia del resto, de contar con esos límites. Luego tenemos familias, gentes que nos quieren, nuestra pareja, que nos ayudan también a encontrar límites. Isabel no tuvo la suerte de encontrar esos límites. Y si el entorno inmediato no nos limita, luego está la sociedad que nos dice que está mal. Isabel no tuvo la suerte de contar con una sociedad que le pusiera límites a su crueldad. Y luego viene un Estado que impone la ley. Isabel Miranda no tuvo la suerte de contar con un Estado que la limitara. Esa es Isabel Miranda. Y hoy voy a revelarles aquí una noticia de la cual me acabo de enterar y que me permite decir, abusando de su vida privada, que sí murió y murió como vivió. El 7 de marzo de este año se publicó este libro. Aquí están mis amigas y amigos de Planeta para corroborar que ese viernes empezó a circular el libro.
Al día siguiente, a la hora de la comida, 8 de marzo, Día de la Mujer, un periodista anunció que Isabel Miranda había fallecido. Yo como Santo Tomás, Santo Tomás no tenía X entonces, pero eso puse, yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Después de lo que les acabo de contar, cabía tener la duda. Murió, dice este periodista, en el hospital ABC. Por fortuna pude preguntar a las autoridades del hospital ABC, tanto Santa Fe como Observatorio, y fue falso, no murió ahí. Luego dijeron que no, que había muerto en el Hospital de Nutrición de la Ciudad de México. Y entonces apareció el acta de defunción, que dice que murió de falla hepática. De mucho escarbar y gente de buena voluntad, cometí un ilícito. Me hice del expediente clínico. Ahí dice que murió de otra cosa. Una cosa rarísima. Cemento en las venas. Ahí dice que se operó una vértebra y que el cemento de esa vértebra le recorrió el cuerpo y que eso fue lo que la mató. Martes de la semana pasada. Estamos en domingo, hoy empieza la semana. Sí, el martes pasado. Se acerca el médico que la trató a una presentación y me confirma que en efecto sufrió una operación de hígado, eso ya lo sabíamos en octubre, un trasplante de hígado que funcionó. En febrero se dieron cuenta que tenía una lesión en la espalda, en una vértebra, y acudió a nutrición porque ahí se había operado del hígado para que la atendieran, y en nutrición vieron que no era tan grave el asunto y entonces la dejaron ir con una cita 3 meses después. Isabel, como era, dijo, no, yo necesito atenderme esto cuanto antes, y fue a un hospital en el Estado de México, una clínica pequeña, donde un médico no solamente le infiltró una vértebra con cemento, sino 6 vértebras. Y el cemento de esas vértebras invadió todo el cuerpo hasta que se la llevó. Con esto hoy confirmó, sí, la señora pasó a otro plano de conciencia y sí, el acta de defunción es correcta. No deja uno de preguntarse con el médico tratante, ¿por qué si le dijeron que se esperara, se practicó esta operación? Y no deja de ser extraño que haya terminado con cemento en las venas. Luego uno muere igualito que como uno vive, y vuelvo otra vez a mi reflexión. El fenómeno Wallace sobrevive, y creo que es ahí donde tenemos que poner la mirada, y no en esta mujer a la que desgraciadamente nadie le puso nunca límites.